Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto, qué honor, qué placer, qué privilegio poder compartir estos estudios, estas lecturas sobre teología, sobre la palabra de Dios, sobre escatología, sobre el libro de Mateo en esta oportunidad. Permítanme, sin ir más en esta introducción, que les lea un pequeño resumen de un tema fundamental que creo que debemos aprender en nuestro estudio de Mateo. A lo largo del libro de Mateo nos encontramos con el uso de la expresión reino de los cielos y reino de Dios. La expresión reino de los cielos aparece 32 veces en Mateo, mientras que la expresión reino de Dios solamente aparece 4 veces en Mateo. Este uso característico es exclusivo de Mateo. El predominio del uso reino de los cielos en lugar de reino de Dios se debe a que la tradición rabínica evitaba el uso del nombre de Dios, supuestamente por respeto a la divinidad, pero más por una lógica religiosa que suponía que evitar el uso del nombre de Dios ayudaría a no tomar el nombre de Dios en vano. Lo cual resulta absurdo si consideramos que Dios en el Antiguo Testamento hace énfasis en la esencia más que en las formas, en el corazón más que en las palabras. Siendo el epítome de esta enseñanza lo que dijo Jesucristo a los judíos cuando se refirió en esos términos: de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. De manera que en la expresión reino de los cielos, Mateo, como judío que habla a otros judíos, sigue la tradición rabínica evitando usar la palabra Dios por causa de la sensibilidad lingüística judía. En la práctica, reino de Dios o reino de los cielos no implica diferencias de significado sustancial, solamente de matiz de enfoque hacia la audiencia judía. En suma, ambas expresiones se refieren al reino mesiánico, literal, prometido a Israel. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén bien, sinceramente. Hoy empezamos rapidito porque he hecho una preview de lo que nos espera hoy, capítulo 17 y 18 de Mateo, muy extenso, con pasajes complicados, esos pasajes complicados que requieren una explicación. Pasajes complicados no porque no sean pasajes desconocidos o de difícil interpretación, sino todo lo contrario. Porque son pasajes ultra archiconocidos de los cuales la mayoría del público ya tiene un significado asignado para estos pasajes,
pero no significa que el significado comúnmente asignado a ciertos pasajes populares sea el correcto. Entonces ahí es cuando uno tiene que tal vez pasar más tiempo haciendo alguna, yo no voy a decir corrección, yo no voy a corregir a nadie, pero sugiriendo al menos que ciertos pasajes pueden tener algunas interpretaciones, no voy a decir diferentes, pero sí voy a decir más complejas y no tan simplistas. Entonces, bueno, nada, me gustaría entrar en Mateo capítulo 17, lo que nos quedó de la vez pasada, ver si por un milagro podemos hacer lo que queda del 17 y el 18. Así que no voy a tardar más, me voy a ir a la Biblia directamente. Sí, vamos a ir acá a la Biblia. Y yo me voy a pasar a la Biblia. Vamos a ampliar un poquito más la fuente. Ahí está. Habíamos quedado en el video anterior en la escena de la transfiguración de Cristo. Un momento único en el ministerio, una cosa totalmente sobrenatural. Jesucristo se mostró en gloria, en una gloria digna de equiparar con el rey del futuro reino. Interesantísimo, no solamente el hecho de la intervención del Padre en esta visión que es fundamental, aunque no es central, la figura central de esa escena de la transfiguración es Jesucristo, evidentemente, pero está acompañado por Moisés y Elías, que yo creo que es correcto. La mayoría de los intérpretes encuentran que Moisés y Elías, que son literales, son Moisés y Elías, no son dos figuras retóricas, no. Está Moisés y está Elías literalmente con Cristo en el monte, en la transfiguración. Estos tres discípulos están viendo esa escena gloriosa y Jesucristo en el centro, acompañado de Moisés, que representa la ley para la mentalidad judía de ese momento, acá en el contexto de Mateo, ¿no? Moisés es la ley y Elías es los profetas, ¿no? Y Cristo, allí en el medio, en gloria, en la gloria de su reino por venir, y el Padre hablando del cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Todo se dirige a la imagen, a la figura del rey Mesías, del Hijo. Nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente porque somos la iglesia y tenemos un sesgo, muchas veces inadecuado por falta de estudio, pero puesto en escena lo más objetivamente posible, esta transfiguración nos muestra al Padre, a la ley y a los profetas haciendo énfasis en la persona del Rey Mesías. Y esto es lo que quería Jesucristo lograr al transformarse en esta ocasión y mostrar esta visión a ellos tres, a estos tres discípulos, a los cuales les dice: no digáis a nadie la visión hasta que, lo voy a leer literalmente, acá tenemos: Jesús, cuando termina la visión, vino, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre, término mesiánico, título mesiánico, resucite de los muertos, ¿no? Muy significativo. Los discípulos iban a poder decir: nosotros vimos al Hijo
en la gloria, referenciado, acompañado por la ley y los profetas. Eran Moisés y Elías el que estaba ahí, y todo señalaba que el cumplimiento de la ley y de los profetas es la persona del Cristo, que ha venido, que se ha hecho presente en Israel. Entonces los discípulos, ya descendiendo el monte, le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿No? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron. Hay un término acá, hay una expresión mejor que es: no lo reconocieron. No le dieron a Juan el Bautista se refiere, el reconocimiento debido. Lo reconocieron como profeta de Dios, pero no como el profeta anunciado que iba a venir ordenando el camino para que el Mesías se hiciera presente. Elías ya vino, dice Jesús, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, los habían matado, ¿no? Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, le dice Jesús. Ya Jesús, sabemos, en este capítulo empieza a anunciar su muerte y su resurrección también, como anunció aquí arriba, como dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ya estamos en esa instancia. Entonces, nos dice el versículo 13, los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Una vez que descendieron del monte de la transfiguración, cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y, cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. La expresión acá, lunático, es una expresión de aquella época y significa que estaba bajo el influjo de la luna. Quiere decir, se sabía que estas personas no eran normales, que tenían algún problema, y se creía en la época que los ciclos lunares los afectaban en mayor o en menor medida, dependiendo de en qué fase estaba el ciclo lunar. De ahí la palabra griega incluso, que se traduce lunático, hace referencia a la luna, ¿no? Y de aquí, bueno, nuestra expresión moderna, lunático, loco, ¿no? Bueno. Hay una versión incluso moderna que en vez de traducir lunático, traduce... creo que era esto. A ver. Epiléptico. Epiléptico no. Epiléptico es una versión muy moderna. Epiléptico no hagamos eso con las traducciones de la escritura. Epiléptico no es eso. Es lunático. Lunático es la mejor traducción, que incluso hace honor muy de cerca a la palabra griega. Bueno, como fuere el caso, lo trajo a los discípulos, el padre trajo a este hijo y no lo pudieron sanar. Por supuesto, acá se omite, pero es tácito el hecho de que este hombre estaba endemoniado. Entonces, fíjense cómo va a reaccionar Jesús y tengan en cuenta a qué altura estamos ya del ministerio y lo cansado que está Jesucristo de la incredulidad de Israel hacia su persona. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Terrible. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Fíjense cómo reacciona, ¿no?
Tengan en cuenta que Jesús hace 3 años que está haciendo milagros. 3 años que está haciendo milagros. Y ya llega un punto en el cual, en este contexto, ya está anunciando que se termina el ministerio, que va a morir, que va a resucitar. Y es difícil, honestamente les digo, y humildemente, es difícil cuantificar hasta qué punto Jesús estaba ya cansado del manoseo interesado que hacían de él los judíos, y de qué manera tan descarada, ¿no? Solamente podemos suponer, a través de esta reacción por parte de Jesucristo, lo que Jesucristo percibía detrás de este pedido, ¿no es cierto? Pero fíjense que de todas maneras, aunque era una cuestión particular, Jesús no tiene dudas en englobar o catalogar a toda aquella generación de judíos de esta manera. Una generación incrédula, perversa, de la cual está harto. Estos son los que van a pedir que lo maten dentro de pocos días, a partir de acá. Esta es una realidad que no podemos omitir, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. A ver, esto no es que Jesús estuviera haciendo, es un acto, es una acción de misericordia que Jesús hace con esta persona, con el Padre y con el Hijo No lo hace porque, como en otras ocasiones lo veamos, veamos a alguna persona acercándose en fe, ¿no? Todo lo contrario, parece un fin muy utilitarista, el fin que hay detrás de este pedido. Pero lo que vemos acá es que Jesús reprueba la actitud de fondo con la cual se acercan a Él. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hacer ese exorcismo. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, básicamente, ¿no? No solamente está enojado Jesús con los judíos, también está enojado con los discípulos, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ínfima porción, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Está hablando del contexto de los judíos en el momento en el cual tenían autoridad para hacer milagros y legitimarse como embajadores de Cristo delante de Israel. Muchas veces de esto se ha traspolado, ¿no? Se aplica, se le dice a los creyentes hoy por hoy: si ustedes creen pueden desarraigar un monte, y si ustedes creen pueden hacer cualquier cosa, lo que se les ocurra. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña en su debido contexto. Jesús les dice a los discípulos: ustedes tienen falta de fe. Punto. Se termina ahí. No hay ninguna enseñanza fuera de esto para los creyentes que indique algo semejante. Aquí, cuando se pierde el contexto, se desfigura toda la enseñanza de la Escritura. Pero, dice Jesús, en este caso en particular, este género, ya tendríamos que entrar en un estudio de demonología, que no es el momento para hacerlo. Este género no sale sino por oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, fíjense, no perdamos el hilo. Acá el hilo es lo importante de mantener. No podemos ir por la tangente de los demonios. No. Sigamos el hilo conductor del relato del libro de Mateo, que es a lo que estamos llamados, a reconocer el hilo argumental y seguirlo.
estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado. Esto es lo que nosotros tenemos que saber reconocer en este pasaje, en este capítulo. Jesús anunciando su muerte. Será entregado en mano de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Esta es la primera vez que Jesús habla tan claro de su resurrección en términos de tiempo. Y ellos se entristecieron en gran manera. Parece que Jesús tenía que decirlo por tercera vez ya, claramente, explícitamente, para que ellos fueran masticando lo que se iba a venir. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos, diciendo, ¿vuestro maestro no paga los tributos? Bueno, uno de estos cobradores de tributos, en otra época había sido Mateo, el que ahora escribe este libro, que cuando fue llamado por la gracia de Dios, dejó el trabajo de cobrador de tributos, impuestos, etc., y siguió a Jesús, ¿no? Y no porque fuera calificado, sino por la gracia soberana. No nos olvidemos de este principio que es de Dios la salvación. Dios es el que elige, Dios es el que da la salvación, Dios es el que da el don de la fe, no de nosotros, porque no es por obras esta fe que se obtiene, es un don de Dios, un regalo. Y no quiero entrar en temas de predestinación, porque sería muy complejo y no es el momento de hacerlo. Vuestro maestro no paga los tributos. Viene uno de estos. Él dijo sí. Y entrando en la casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos, los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dijo, de los extranjeros. Jesús le dijo, entonces, los hijos están exentos. Mas para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques tómalo, y al abrirle su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero era una moneda griega que equivalía a 4 días de trabajo. 4 días de jornada de trabajo. Era un estatero. Y aquí lo que se cobra no es un impuesto romano, sino una contribución religiosa, podríamos decir, que era el impuesto anual del templo que debían pagar todos los judíos. Y esa era la tasa. Creo que equivalía a un estatero a 4 dracmas, que equivalen a 4 jornadas laborales. Esta era, vamos a decir, la suscripción anual para para cumplir con la ley, ¿no? De lo que se le imponía a cada judío, según la ley de Moisés. Creo que está en Éxodo 30, si no me equivoco, lo podría buscar, estoy hablando de memoria. Pero era el impuesto religioso que se le cobraba a todos los judíos anualmente para el mantenimiento del templo. No es exactamente esa la expresión técnica, mantenimiento del templo, pero ustedes me entienden. Acá lo que Jesús le está diciendo, de alguna manera lo que Jesús refleja aquí es, yo soy el Hijo de Dios y el templo me corresponde a mí. Como yo, el Hijo de Dios, ¿no? Quien es honrado en el templo, va a pagar el impuesto del templo. O sea, Jesús tenía todo el derecho de plantarse allí y decirles, yo no tengo ningún impuesto que pagar al templo, pero fíjense, ¿no?
que Jesús no usa ese derecho, especialmente porque ya el momento es muy tenso entre judíos, fariseos, saduceos, escribas, ¿no? Y Jesús. Ya es muy tensa la situación. Jesús se da cuenta de que no es el momento para reclamar su derecho al templo y dice: mira, Pedro, para no ofenderles, anda, hace esto y paga el impuesto. Vamos a pasar al capítulo 18. En el capítulo 18 tenemos, se habla mucho de la ética del reino. No nos olvidemos que Jesús le está hablando a los judíos. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Lo quiero anticipar, lo quiero adelantar porque acá va a aparecer la palabra iglesia. Pero acá estamos hablando de la ética del reino, que es la norma que rige todo el Evangelio de Mateo, empezando especialmente por lo que es denominado el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús presenta las leyes del reino que le ofrece a los judíos. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la ética cristiana, con la vida espiritual de los creyentes en Cristo, de la iglesia, en cuyas personas mora el Espíritu Santo, y hay un montón de contrastes entre la iglesia e Israel que ya hemos ido mencionando a lo largo de las horas que hemos estado aquí. En capítulo 18 nos encontramos con algunas situaciones interesantes. En aquella hora vinieron los discípulos diciendo: ¿quién es el mayor? Fíjense, en el reino del cielo. Acá la iglesia no existe. La iglesia es una realidad presente en la mente de Cristo, el único que podía tener una perspectiva de lo que iba a ser el cambio de época, el cambio de tono, el cambio de naturaleza, el cambio de administración, entre la suspensión del reino que estaba siendo ofrecido y la postergación de este reino, ¿no? Este reino iba a ser postergado hasta el fin de los tiempos, e iba a llegar un momento diferente en la administración del plan redentor, en el cual los gentiles serían alcanzados ya no por medio de la institución del reino de Israel que había fracasado, sino por medio de la iglesia, del llamamiento de los gentiles a través del evangelio, de las buenas nuevas de que Cristo había muerto, resucitado de entre los muertos, y anunciaba perdón de pecados a todos, especialmente a los gentiles, por medio de aquellos que de los judíos habían creído en Cristo. Hay un cambio, hay un quiebre, y como podemos ver en la mente, fíjense, la mente judía, la mente de los discípulos, está empeñada en este término, en este concepto, que es correcto, el reino. Acá, cuando hablamos de Mateo, cuando vemos a los discípulos, no cabe otro concepto. Ellos no entendían otra cosa que el gobierno de Dios, la bendición de Dios, la llegada de la autoridad de Dios a la tierra, en otros términos que no fueran el reino prometido a Israel, en términos, recordemos esto, cuando los judíos decían: ¿no será este? Hablaban de Jesús diciendo: ¿no será este aquel hijo de David? Los judíos estaban esperando la restauración de la monarquía davídica, del reino, y por eso los discípulos se la pasan hablando del reino. ¿Quién es el mayor en el reino? ¿No? Los discípulos preguntando esto.
Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjense. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Es la ética del reino, amigos. Esto no es el evangelio de la gracia de Dios. Para los que me están siguiendo en estos videos, hemos hablado del evangelio del reino, ¿no? El rey se ha hecho presente, estamos en presencia del rey. Las buenas nuevas son que el rey ha llegado, el rey de Israel. Ese es el evangelio del reino. El evangelio de la gracia que predica la iglesia, de lo cual habla el apóstol Pablo, no tiene nada que ver. Son las buenas nuevas, el evangelio que predica la iglesia, que predicamos nosotros, son las buenas nuevas, las buenas noticias de que el pecador tiene esperanza, porque Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, Jesús le dice, si no os volvéis, Jesús exige un cambio de mentalidad en estos judíos que lo único que pensaban era en hacerse cada vez más grande, ¿no? En instancia del reino. Y Jesús le dice todo lo contrario, amigos. Ustedes tienen que ser humildes, puros. La pureza es lo que se exige para entrar al reino de los cielos. No voy a hacer esto ahora de irme a Mateo capítulo 5. Pero ustedes hagan la prueba, si quieren poner a prueba esta tesis que yo les presento, hagan la prueba. Pongan pausa, léanse Mateo capítulo 5, solamente Mateo 5. Y fíjense las exigencias que Jesús le pone a los judíos ahí para entrar al reino. El que codicia a una mujer en su corazón, ya está fuera de la norma de los parámetros de lo que se exigirá a uno que quiere ingresar al reino. No está hablando de la iglesia, está hablando de las normas del reino. Y Jesús es terminante. ¿Podían, en términos prácticos, los apóstoles volverse como niños? Ciertamente que no. Entonces, pero Jesús no baja el estándar de lo que es exigible desde el punto de vista del establecimiento del reino. ¿Se entiende? El reino tiene unos requisitos que Israel no cumplió y por eso fue suspendido el reino. Estoy justamente ahora, en el ensayo que estoy escribiendo acerca del reino, cuando en la segunda venida de Cristo, un poco antes, al final de la gran tribulación, según los profetas menores más que nada, Jesucristo, al final de la gran tribulación, llega al punto en el cual, es mucho lo que tendría que abarcar, pero voy a tratar de ser sintético. Llega el punto en el cual Jesucristo va a derramar, creo que está en el libro de Joel, a derramar el Espíritu en los tiempos postreros sobre su pueblo. Y las consecuencias del derramamiento del Espíritu Santo en Israel, en la gran tribulación, hace que Israel se convierta a nivel nacional, que manifieste un arrepentimiento y unas lágrimas terrible, el escenario que se nos muestra en Zacarías capítulo 12, 13, 14, terrible, como el llanto, el quebrantamiento de Israel al recibir el derramamiento del Espíritu Santo en la gran tribulación, bajo persecución del anticristo, al darse cuenta Israel el error que han cometido históricamente y cómo se convierten y cómo de un momento al otro esta conversión, este derramamiento del Espíritu Santo en los postreros tiempos hacen de Israel un pueblo absolutamente distinto, pero un pueblo que está a la altura de las exigencias precisamente del reino.
ahí dan la talla, cuando Israel se convierte. Mientras tanto, Jesús no puede bajar los estándares del reino. Y cuando ellos hablan acerca del reino y le preguntan del reino, Jesús le pone unos estándares inalcanzables. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. No está hablando de que van a perder la salvación. Es muy difícil entender esta porción de la Escritura, estas realidades. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos mezclando acá. Me tengo que acostumbrar a usar esto. Estamos hablando de la ética del reino, que es muy compleja. Y a los creyentes de la iglesia no hay con qué darle cuando se les habla de la ética del reino, porque hay que sacar el chip de la iglesia y poner el chip del reino y entrar en el contexto judío donde se estaba ofreciendo el reino. Y es muy difícil para los creyentes de la iglesia, cuando abordan pasajes como esto, entender qué se está enseñando acá, porque los creyentes vienen pensando que esta es una enseñanza para la iglesia, y no la es. No lo es. Cualquiera, pues, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino del cielo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. No voy a hablar, esto es para entrar también, pero no podemos hacer un estudio teológico de la inocencia, si el hombre realmente es inocente, qué está queriendo significar Jesucristo con los pequeñitos. En realidad es una alusión a un estado de inocencia, a un estado de pureza más que nada, que el hombre no tiene. Es un estado ideal. Ojo, cuidado, que los niños también son pecadores. Cuidado, cuidado a confundir la teología. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero lo que Jesús hace es utilizar ese estado en el cual se puede representar mejor la inocencia, la pureza, voy a decir. La pureza que se requiere para entrar en los términos del reino, al reino de los cielos. Dice Jesús, ay del mundo y sus tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos, mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano, hiperbólicamente hablando, ¿no?, o tu pie te hace caer, córtalos y échalos de ti, mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Fíjense en los términos en los cuales Jesús presenta esta cuestión, ¿no?, en términos de condenación eterna. Acá estamos hablando de cuáles son los estándares del cielo, del reino de los cielos, y que los hombres no llegan, no alcanzan esos estándares, son demasiado altos. Entonces Jesús deja puesto un desafío para que se den cuenta lo alto que son los requisitos de ese reino que Él viene a ofrecer a Israel. Y algunos de ustedes me dirán, pero ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos creyentes de la era de la iglesia, hemos sido rescatados por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado el don, el regalo de la fe, no por obras, porque si no, no sería un regalo. Y la gracia ya no sería gracia, la gracia es un favor que no se merece. Nosotros pertenecemos a la iglesia y estamos viendo acá las dificultades que significan para los judíos tratar de entrar en ese reino
con requisitos tan altos como los que pone el rey de ese reino. Y si tu ojo te hace caer, sácalo de ti. Bueno, hiperbólicamente se entiende que esto es pura simbología, ¿no? Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos que representan la pureza. Quédense con eso, quedémonos con eso, ¿no? Porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Propone una parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por las montañas a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la halla, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que perezca uno de estos pequeñitos. Yo creo que para penetrar en la profundidad del significado de esta enseñanza de Cristo, sería justo hacer un estudio exclusivo de la ética del reino y de lo que Jesucristo quiere representar con esto. Si no hacemos un estudio profundo, si no nos tiramos un par de horas para entender la ética del reino, cómo está representada, cuáles eran las exigencias para con Israel y cuáles son las demandas de Dios, qué se representa con estos niveles tan altos de pureza para ingresar, y de qué manera catastrófica fallan los judíos en alcanzar el umbral de esa ética. Si no nos tomamos el tiempo para hacer eso, difícilmente podamos estar satisfechos con el tratamiento de este pasaje. Pero nosotros estamos tratando de ver a Mateo en su contexto, no estamos tratando de profundizar en la teología, lo cual no me molestaría, lo haría con agrado, pero creo que no es el momento. Sin embargo, dejo picando la pelota en el área chica para que retomemos esto a un nivel de exégesis, de estudio teológico en algún momento. Por tanto, vamos a entrar en un pasaje complejo. Por tanto, dice Jesús, acerca del perdón y todo lo demás. ¿Cómo estamos de tiempo? 43 minutos ya. Bueno, vuela el tiempo. Hablando acerca de perdonar, ¿no? Y todo lo demás. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, por favor les pido que hagan un ejercicio. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Saquémonos de la cabeza que somos creyentes de la iglesia por un momento. Entremos al teatro de los judíos y tratemos de entender de qué están hablando estos judíos. Porque acá Mateo, un judío, está hablando a otros judíos. Esta es una discusión entre judíos. Entonces, saquémonos el chip de la iglesia, de creyentes de la iglesia. Tratemos de entender esto en los términos en que se habla aquí. Por tanto, si tu hermano, ¿quién es tu hermano en este contexto? Era un hermano de la comunidad judía. Era alguien que formaba parte de la comunidad, entre judíos. Después vamos a hacer la aplicación correspondiente, si cabe, a la iglesia. Pero entendamos esto en su contexto. No saltemos este paso necesario para entender correctamente. Después vamos a la aplicación, si la hay. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces toma contigo 1 o 2 más, para que en boca de 2 o 3 testigos, un procedimiento estándar de la ley de Moisés,
esto está en la ley, toma 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y si no escucha a ellos, dilo a la iglesia. A ver, la palabra griega que aparece acá es eclesia y hace referencia a una comunidad, a una asamblea, a un conjunto comunitario. Vamos de a poco. Si no escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿En qué instancia se dice esto y cómo se aplica y qué significado tenía en un contexto judío? Bueno, es muy simple. Realmente basta con leer historia de la época judía y cómo se manejaba los problemas que tenían. Incluso en la misma Biblia tenemos muchos casos. Cuando dentro de la comunidad judía había algún problema de disciplina, de ética, de moral, dentro de una comunidad, no nos olvidemos cómo estaba organizado políticamente este pueblo de Israel. En pequeñas aldeas y poblados, no había grandes ciudades. Bueno, estos pequeños poblados eran pequeños grupos de personas, pequeñas comunidades de judíos. Eran hermanos, tenían todo en común. Trabajaban, se coordinaban y de hecho en cada pequeña ciudad o aldea o poblado había, como hemos visto un poquito más atrás en el Mateo, unos ancianos que eran los responsables de juzgar las cosas más que se salían fuera del orden, digamos, ¿no? Estos ancianos normalmente estaban todos los días o algunos días de la semana o en las puertas de la aldea, del poblado, de la pequeña ciudad o en la plaza. Y eran una especie de cuerpo gobernante jurídico que tenía la autoridad de sancionar cuestiones de disciplina dentro de la comunidad judía. Esta era la manera en que se llamaba al orden aquel que salía del orden público dentro de la comunidad judía. Este era el procedimiento, el que se destaca acá. Este procedimiento, que si un hermano peca contra ti, dilo, vayan con testigos, todo lo demás, era lo que se hacía normalmente era una operatoria normal dentro de la comunidad judía para corregir cualquier problema de conducta. Y esta iglesia que se menciona acá no es la iglesia de Cristo, es la asamblea de contexto de los judíos. Si un judío tenía un problema, tenía que ir a hablarlo cara a cara con el judío. Si no podía solucionar el problema, tenía que buscar 2 o 3 judíos más como testigos, ir, encararlo y hablarlo. Si no se solucionaba el problema, pasaba a otras instancias. Había que convocar a la asamblea, la comunidad de judíos, y decir, che, acá tenemos un problema grave. Jacobo me amenazó de muerte. Y yo fui, hablé con él, no quiere reconocer, no quiere tomar conciencia. Como me parece grave, llamé a 2 o 3 hermanos y fuimos, hablamos con él. Jacobo reconoció que me quiere matar, que tiene deseo de matarme. Constó en boca de 2 o 3 testigos esto. Y como no pudimos hacerle reflexionar y la bronca está, lo traemos a la asamblea. Lo traemos a los ancianos públicamente porque hay un riesgo, hay un peligro. ¿Qué tenía que hacer la asamblea en esa instancia? Bueno, si no escuchaba a la asamblea judía, especialmente presidida por las autoridades de los ancianos, debía ser tenido ese judío, fíjense qué interesante, como gentil, digamos como no más perteneciente a la comunidad
judía. Debía ser considerado como un gentil, como una persona que no reconocía ni respetaba los códigos de Dios, revelados en la ley de Moisés. ¿Se entiende? ¿No? Y es más, por publicano. Normalmente los publicanos eran los judíos que se habían vendido a hacer el mal a tal punto que incluso cobraban impuestos para Roma. Eran judíos que ya no respetaban ningún tipo de ética. ¿Ok? Esta era la operatoria normal dentro de la comunidad judía. Ahora bien, de este principio se aplica la disciplina en la iglesia cristiana. Este pasaje no habla de la iglesia cristiana o de la disciplina en la iglesia cristiana, sino de la disciplina dentro de la comunidad judía, que a su vez funge o funciona como principio fundamental para el procedimiento de la disciplina en la iglesia cristiana. ¿Se entiende? Entonces, hay un paso intermedio acá en este pasaje. Este pasaje es muy importante reconocer su función de contexto para su posterior aplicación en la iglesia. Pero todos los creyentes que se dignan estudiar la Escritura deben entender que esta iglesia a la cual se hace referencia no es la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, cuando disciplina, no tiene al disciplinado por gentil y publicano. A ver, si leemos las epístolas de Pablo, 1ª, 2 Corintios, vamos a ver que la finalidad de la disciplina de la iglesia cristiana no es eliminar miembros de la iglesia, sino disciplinarlos para que se arrepientan y para que sean restaurados. En este pasaje no hay miras de restauración, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque están bajo la ley de Moisés. El espíritu cristiano es completamente diferente. Si bien aplica un principio de este pasaje, la finalidad en la iglesia cristiana, en la disciplina, es restaurar. Muy diferente a tenerle por gentil y publicano al hermano que peca. Espero que esto esté claro. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora bien, este pasaje igual, aunque está hablando en su contexto de los judíos que buscaban refugiarse legítimamente en Dios, en su palabra, también aplica hoy a los creyentes con el mismo espíritu, que con el mismo espíritu buscan a Dios, ¿no? Y se unen en un espíritu para acercarse a Dios. Aunque directamente, esta es la salvedad que no podemos pasar por alto, directamente este pasaje no está escrito a la iglesia, aunque este pasaje nos provea de un principio universal del cual la iglesia aprovecha. Estas son salvedades que parecen insignificantes para algunos creyentes, pero no lo son. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ya está. Yo quería empezar ahora, pero con 55 minutos cortamos acá y dejamos. ¿Qué nos queda para la próxima? Bueno, nos queda pendiente el tema del perdón. Pedro vino al Señor diciéndole: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿No? De lo cual también vamos a recoger un principio para la vida cristiana. Si bien vamos a hacer un contraste
y vamos a ver qué nos dice Pablo en términos de la iglesia, en términos espirituales, en términos de una comunidad de cristianos que ya están bautizados en un mismo espíritu, que están revestidos de Cristo, que están con la morada del Espíritu Santo en ellos. Es muy diferente el perdón en términos de Mateo 18, el perdón de los hermanos de Mateo 18, que el perdón siendo recogido en todas las epístolas de Pablo, lo cual tiene una riqueza incomparable con lo que podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, en el cual, lo vuelvo a repetir, es un escrito para los judíos, que en algunos lugares puede proveer algunos principios universales de ética de los cuales la iglesia se hace eco. Pero yo lo que trato de hacer con esto, voy a salir de acá porque ya está, es simple y llanamente trazar lo mejor posible la palabra de verdad, ¿no? Este es un llamado que tenemos los creyentes, trazar correctamente la palabra de verdad. Y esto implica un estudio más profundo, un discernimiento más complejo, pero yo creo que vale la pena. Amigos queridos, nos estaremos viendo la próxima. Les mando un abrazo. Les animo a que, si están percibiendo un planteo diferente en el trato que Mateo hace en su libro con los judíos, si están viendo un contraste, si están comenzando a ver las diferencias, ¿no? Que se plantean entre la ley, el reino y la gracia, les invito a que hagan sus lecturas con esto en mente, con el propósito de reconocer en cualquier pasaje del Nuevo Testamento donde estés, de reconocer de qué se está hablando, a quién se está hablando, en qué términos, y no ignorar pasajes difíciles de difícil interpretación, sino enfrentarlos. Incluso tenemos una forma de comunicarnos, ¿no? Está la caja de comentarios, si alguien quiere dejar un comentario. Hay veces que hay comentarios en la caja de comentarios, pero no son comentarios, son reprensiones. Son, no, usted dice que esto es así, pero no es así. Bueno, está bien, cada uno cree lo que quiere, ¿no? Pero también hay lugar para la humildad, ¿no? Que creo que es un poco la nota dominante en este pasaje que hemos leído, la humildad, ser humildes ante Dios y decir, che, esto después de todo es la palabra de Dios y nosotros somos seres humanos. Necesitamos ser humildes ante la Biblia y no creer que sabemos todo. Y ser humildes cuando no entendemos un pasaje, no forzarlo, pedir ayuda, preguntar, insistir, no darse por vencido, no entregarse en cosas que no entendemos, sino insistir. Amigos queridos, les mando un abrazo sincero, de corazón, y nos estaremos viendo probablemente la semana que viene con escatología. Adivinen qué nos toca en escatología: el pacto davídico. ¿Qué nos va a tocar? Si tiene como 800 páginas, se tiró el doctor Pentecost en el pacto davídico. ¿Qué quieren que haga? Cuídense, amigos, nos estamos viendo.